Bueno, retomo rápidamente entonces esta pregunta que recorre todo el texto de lo inconsciente acerca de cómo pasa una representación de un sistema a otro. En el capítulo 2 teníamos una respuesta tópica, con una marca fuertemente tópica, en cuanto a que habría una doble inscripción, que a Freud dice le resulta la más grosera, pero la más verosímil. Y luego decíamos que en el capítulo 4, quizás empujado un poco por la necesidad de explicar el síntoma, Freud dice que quizás no se trate de dos inscripciones en dos lugares distintos, sino que sería una sola inscripción que recibe investidura diferente. Es como si fuese la investidura. Como ven acá, esto tendría una connotación desde el punto de vista de lo energético, de lo económico, la investidura, digamos, la intensidad, podríamos decir, de la representación. La investidura, la intensidad va a ser la que habilita a la representación a trabajar, a funcionar en un sistema o en otro. Cuando deben haber visto este capítulo, cuando Freud plantea la represión secundaria, vieron que allí vacila cuando está planteando esta primera operación, este primer mecanismo de sustracción de investidura preconsciente. Ahí vacila, dice, bueno, el representante pierde su investidura inconsciente, pero de alguna manera este, no pierde o conserva la investidura inconsciente que tenía, o toma nuevamente investidura inconsciente, o sea, pierde la investidura preconsciente, se le sustrae la investidura preconsciente, pero no queda desinvestido. Recuerden que habíamos dicho, los representantes son investidura. Aunque puedan perder algo de su intensidad, y puedan retomar algo de esta intensidad a partir de una nueva asociación con un representante, dice aquí, que lo habilite para acceder a la conciencia. O sea que en esta segunda hipótesis, porque no podríamos decir que son respuestas, Freud va como barajando hipótesis, descartando a medias. En esta segunda hipótesis ya no tendríamos la doble inscripción del mismo representante en dos lugares, dos sistemas tópicos diferentes, sino una sola representación que puede recibir investidura preconsciente y entonces, diríamos, tiene el estado de preconsciente. Es la hipótesis de un cambio de estado, que la conocemos como hipótesis funcional. Es como que esta representación va a cambiar, se va a producir un cambio en la representación en la medida en que va a estar funcionando en otro sistema tópico con otra legalidad. Va a permitir este cambio, un cambio de lugar. Este cambio va a estar este traslado a otro sistema o este cambio va a estar precipitado por la funcionalidad, por la función determinada por la investidura. Esta segunda hipótesis, Freud va a decir que es más plástica, quizás menos rigurosa, pero de alguna manera le viene bien en este momento. Estamos tratando de explicar, le permite explicar cómo se va a formar el síntoma, cuál es el trabajo de los sustitutos, cómo se va a producir este movimiento empujado por lo económico que va a tener una consecuencia dinámica, porque va a haber un pasaje allí de una representación, va a funcionar de una manera diferente y va a tener una consecuencia tópica, porque va a haber un pasaje de lugar.
hasta que podríamos decir que llega a otra hipótesis, a otro planteo, donde va a trabajar con dos conceptos que son representación cosa, representación palabra, que aparece en el capítulo 7, y va a entrar, digamos, a dar una respuesta al pasaje de inconsciente a preconsciente, con una pregunta, decíamos, que tiene que ver con la psicosis, con una pregunta que tiene que ver con la alteración del lenguaje en la psicosis, en las esquizofrenias. En realidad está tomando, vamos a ser más específicos, el lenguaje de órgano en las esquizofrenias. Este lenguaje que sufre esta particular desorganización sintáctica que las vuelve incomprensibles, que las vuelve disparatadas, para el entendimiento habitual, digamos, ¿no? Pareciera allí que hay un trabajo, se va a preguntar sobre este trabajo, cómo funciona el lenguaje, y va a entrar también, es interesante esto, por el lado del lenguaje, para dar una nueva respuesta. Digamos, de cómo funciona el lenguaje en la esquizofrenia. No es que vamos a entrar a explicar todas las psicosis, porque va a plantearlo a partir de, va a constatar Freud, va a decir que aquí hay una diferencia, que hay un trabajo muy distinto en la esquizofrenia, en lo que aquí llama psiconeurosis narcisistas, porque está haciendo, como decíamos, como una especie de contrapunto entre la psiconeurosis, que él describe en el capítulo 4, histeria de angustia, histeria de conversión y neurosis obsesiva, y esto otro que, como está trabajando con el narcisismo, como está trabajando con esta cuestión de que en estas patologías, por decirlo de alguna manera, donde incluye la esquizofrenia, hay un retiro, un desinterés, hay un retiro de la libido que estaba puesta en el mundo externo, un desinterés por el mundo externo y una sobreinvestidura en el yo, un engrandecimiento del yo, lo cual distorsiona la relación en la psicosis con el mundo externo. Aquí no se va a dedicar tanto a esto, pero hace esta introducción Freud planteando la cuestión de estas investiduras de objetos que se resignan en la psicosis, nos retoma con la cuestión de un narcisismo, por eso las llama psiconeurosis narcisistas, ¿no? Porque en el narcisismo va a plantear una introversión de la libido al yo, el yo como objeto de la libido. Después va a diferenciar narcisismo primario, secundario, ya lo vamos a ir viendo. Vamos despacio. Pero lo que aquí va a tomar, más allá de esta cuestión de la investidura libidinal, si es en el yo o en el objeto, si es libido del yo, libido del objeto, va a pensar el trabajo, el trabajo que encuentra en esto que llama lenguaje de órgano, el trabajo de descomposición sintáctica, de desorganización sintáctica que encuentra en la esquizofrenia. Va a decir que que hay ahí un orden de una alteración y que toma a la palabra esta alteración. Como que en la esquizofrenia encontramos una sobreinvestidura de la palabra es tomada por procesos que tienen que ver con lo que Freud llama representación cosa. La palabra es tomada, la palabra en la esquizofrenia es trabajada, es tomada a la manera como trabaja la representación cosa. Como vemos, ya estamos planteando que la representación cosa no es una cosa en sí, ni un reflejo, ni una imagen de la cosa,
como tampoco la representación palabra es la palabra, ¿eh?, en su sentido lógico lexical. Freud los va a pensar como formas de funcionamiento, como operatorias, y va a poder diferenciar el preconsciente, donde dice Freud, va a funcionar representación cosa más representación palabra, más este otro añadido, e inconsciente, donde va a operar representación cosa sola. Entonces aquí, en la esquizofrenia, la palabra, que sería el elemento con el cual alguien podría comunicarse, o el elemento sobre el cual se va a apoyar la comunicación, más allá que después la comunicación pueda ser fallida en la neurosis, con los lapsos y demás, aquí, digamos, en la esquizofrenia, va a aparecer esta palabra desamarrada con respecto a cierta organización lógica. Y entonces vamos a encontrarnos aquí, decíamos, con esta tercera hipótesis, estos dos conceptos, representación cosa, representación palabra, que no es excluyente de lo que venía planteando antes. Quiero decir, es una nueva hipótesis que no desarticula, que no excluye, que no deja de lado lo que venía planteando antes, sino que va como a ajustar de alguna manera y va a decir que el pasaje de inconsciente a preconsciente se hace a partir de que el preconsciente le ofrece, le suma, le da a la representación inconsciente un enlace, su enlace, una idea de adherencia a cierta cuestión de sentido. Esta sobreinvestidura que ofrecería lo inconsciente, este enganche, este enlace, le permitiría a la representación tener acceso a una organización lexical superior, superior o más compleja, más que superior. Esta sobrecarga le ayudaría a la representación cosa propia del inconsciente como una especie de sumatoria, un enlace, que a partir de la cual la representación cosa tendría opción, posibilidad de ser consciente. No significa que lo sea, pero sí le daría la oportunidad de ser consciente. Entonces, decíamos, en el sistema preconsciente-consciente, en este sistema más cercano a la conciencia, opera la combinación, la ligazón, podríamos decir, este enlace de la representación cosa a la representación palabra. Esto en más que la representación palabra, el funcionamiento, representación palabra le viene a ofrecer a representación cosa. Entonces, representación cosa no es un reflejo, ¿no? Un reflejo de la imagen. No hay para Freud lo veníamos viendo desde el principio, ¿no? Algo que refleje la cosa a la manera de la psicología, una imagen. Lo vamos a pensar más como una categoría de representación, a la representación cosa, a la representación palabra. En ese sentido, por allí, las traducciones anteriores a Echeverry, que estamos manejando ahora, hablaban de representación de cosa, representación de palabra. Creo que si ustedes consultan el diccionario de Laplanche, aparece de esta manera. Entonces, en algún sentido, en alguna lectura no ingenua, digamos, o no sin consecuencias, Echeverry traduce representación cosa, representación palabra, quitándole un poco este genitivo, el de,
que pareciera simular como un posesivo una idea de especular, como que la representación fuese una copia, representación de algo, como una expresión de la cosa, y la representación de palabra como si fuese algo que podría dar cuenta de la palabra. Porque recordamos que cuando Freud hablaba del representante utilizaba dos términos para hablar del representante, y decía representante, representación, porque no está hablando exactamente de la idea, no está hablando exactamente de la imagen. Acá, bueno, habría que ver qué es este representar, ¿por qué Freud utiliza este vocablo doble? Como que no alcanza con uno solo de los elementos cuando hablamos de representación, sino que representante, representación. Esto estuvo presente desde los primeros trabajos de Freud para teorizar sobre el funcionamiento del aparato psíquico, ir alejándose de la idea clásica de la filosofía alemana, que entendían a la representación, digamos, como una reproducción de la percepción, como alguien puede representarse subjetivamente un objeto. Freud, diríamos, le otorga un sentido, digamos, más original y complejo, y ya desde la Carta 52, representar, esto sí lo trabaja un poco el diccionario, tengo allí una cita de allí, que es algo de aquello que del objeto viene de inscribirse en los sistemas némicos. Ya desde la Carta 52 hay una idea de que no todo se inscribe en los sistemas némicos. Aquello que del objeto viene de inscribirse en los sistemas némicos. Es decir, no es una copia, es un proceso de inscripción. Es un proceso de inscripción. Cuando, a ver, digamos, y esto en cuanto a pensar, digamos, la representación cosa y la representación palabra, no en un sentido sustancialista, ¿no? Como una sustancia, como uno es una cosa y la otra es otra cosa. ¿Qué es la representación cosa? ¿Qué es la representación palabra? Si vamos por allí, nos vamos a desviar, nos vamos a complejizar y vamos a encontrar un callejón sin salida. La pregunta que tenemos que hacernos es cómo funciona una representación, cómo funciona una representación palabra. Cuando Freud plantea, voy a retomar un pequeño párrafo del texto, página 196, esto lo vemos claramente, ¿no? Como son procesos de funcionamiento y no es la cosa en sí o la palabra en sí. Cuando Freud plantea, página 196, a partir de unos trabajos de Bleuler, dice, en la esquizofrenia las palabras son sometidas al mismo proceso que desde los pensamientos oníricos latentes crea las imágenes del sueño y que hemos llamado proceso psíquico primario. Son condensadas y por desplazamiento se transfieren unas a otras sus investiduras completamente. Interesante esto, ¿no? Porque pareciera que aquí es como que borra la cuestión tópica, ¿no? Si las palabras que son
podríamos pensar, propias del sistema preconsciente, o son el mecanismo con el cual trabaja el sistema preconsciente consciente, que hace lugar a poder establecer algo del orden del sentido, de la significación. Esta significación es desarmada, este orden del sentido es desorganizado, porque las palabras allí van a ser trabajadas de la misma manera que las imágenes en el sueño. Y aquí cuando toma imágenes también tenemos que pensar que las imágenes son tramitadas por algo del orden del lenguaje que las preexiste. No hay imágenes si no hay lenguaje que puedan. Entonces, aquí también estas palabras, como en el sueño, van a dar lugar, después va a diferenciar sueño de esquizofrenia, no es que si todos soñamos nos estamos volviendo esquizofrénicos de ninguna manera. Va a diferenciar, va a decir en el sueño hay regresión, en la esquizofrenia no. No hay regresión a un sistema tópico anterior. Pareciera que borra de alguna manera, decíamos, lo tópico, y que estas palabras son trabajadas como el proceso psíquico primario, por condensación y desplazamiento. Todas sus investiduras son transferidas unas a otras. El proceso puede avanzar hasta el punto en que una sola palabra idónea para ello por múltiples referencias tome sobre sí la subrogación de una cadena íntegra de pensamientos. Observamos ahí el trabajo de la energía libre, de los trabajos de Euler. Y allí nos trae dos ejemplos. No sé si ustedes tuvieron acceso al texto, si lo pudieron leer. Si quieren podemos recorrer rápidamente uno de ellos, porque en uno va a diferenciar este lenguaje de órgano de la esquizofrenia de la histeria, y en el otro lo va a diferenciar en la neurosis obsesiva. Freud va a tomar estos dos ejemplos de Victor Tauss, que es un discípulo bastante inquietante, una figura inquietante para Freud, porque, bueno, en algún momento la idea era que Tauss le pidió análisis, Freud lo rechaza, Tauss finalmente era un discípulo muy lúcido, muy... ustedes saben, Freud ha tenido algunas dificultades con algunos discípulos, algún diálogo entrecortado. Bueno, hay un librito que se llama Hermano Animal, donde se escribe sobre esta relación conflictiva. Bueno, toma estas observaciones, dice, de Victor Tauss sobre las esquizofrenias incipientes, porque, bueno, pareciera que aún la desorganización todavía, el desbarrancamiento de la estructura todavía no es tal. Y entonces dice que una muchacha que fue llevada a la clínica después de una querella con su amado, y se queja y dice, los ojos no están derechos, están torcidos. Esta es la frase que profiere la enferma. Vemos aquí que ni siquiera hay sujeto, dice, los ojos, suponemos que son de ella, no están derechos, están torcidos. Esto en alemán, torcido, se dice verdrehen. Vemos entonces aquí una idea casi como un cuerpo tomado, un cuerpo que está invadido por algo, por otro, que está tomado por algo, por alguien, que no es lo mismo a tener un cuerpo sufriente como puede reconocer de alguna manera la histérica o la neurótica o la neurosis. Entonces va dando, dice ella misma, en esto que Freud plantea como una especie de literalidad del lenguaje, los ojos están torcidos, ella misma va diciendo que su amado es un torcedor de ojos, por decir simulador,
dice, es un hipócrita, es un torcedor de ojos, y él le ha torcido los ojos. Ahora ella tiene los ojos torcidos. Esos ya no son más sus ojos. Ella ve el mundo ahora con otros ojos. Vemos acá esta idea de una escisión, de un desconocimiento del cuerpo, que está tomado por fuerzas sobrenaturales o por fuerzas, y que hay en este lenguaje hay una literalidad. Este torcedor de ojos le ha torcido los ojos. No hay dimensión metafórica en el lenguaje. Esta formación léxica esquizofrénica, que la relación con el órgano, con el ojo, se ha constituido en la subrogación de todo el contenido de sus pensamientos. El dicho esquizofrénico tiene aquí un sesgo hipocondríaco, ha devenido lenguaje de órgano. Como se dan cuenta, no hay retorno de lo reprimido y no hay sustitución. Toda la palabra ha sido tomada en este léxico del torcedor de ojos. Y después sigue, digamos, que es alguien que ella, una segunda comunicación de esta enferma, dice que está en la iglesia, y que de repente le da un sacudón, tiene que ponerse de otro modo, como si alguien la pusiera, como si fuera puesta de otro modo. Nuevamente aparece acá algo que dice con respecto a este torcedor de ojos, que es él, que no estaba en una buena posición como ella, quería torcer su posición, que había falseado su propia posición, que él ha falseado la posición. Bueno, frente a este pequeño recorte clínico, dice Freud, observa que este ponerse de otro modo es una figuración, es la manera figurada de falsear la posición. Que esta prevalencia en el pensamiento de este elemento que tiene esta fuerte connotación corporal, esta fuerte sensación corporal, está aquí trabajado en esto de falsear la posición. Dice, una histérica, en el primer caso, habría torcido convulsivamente los ojos. Un síntoma histérico que siente esto de que le han torcido los ojos o que podría, en una querella, podría torcer convulsivamente los ojos. Y en el segundo ejemplo, habría ejecutado en la realidad el sacudón, en lugar de sentir el impulso a hacerlo o de tener la sensación de él. Y en ninguno de los dos casos habría poseído un pensamiento consciente sobre eso, ni habría sido capaz de exteriorizarlo siquiera con posterioridad. ¿Ven entonces la diferencia? ¿Ven entonces la cuestión de cómo funciona en la esquizofrenia? Dice, en la esquizofrenia las palabras son sometidas al mismo proceso que en los sueños crea las imágenes. Volvemos a lo que habíamos dicho. Proceso psíquico primario. Entonces, esta manera en que las palabras son trabajadas como representaciones cosa, quiere decir que han sido desarmadas, desorganizadas, que han armado una trama descabellada, por un funcionamiento especial, que es el trabajo del proceso primario. Son tomadas por el proceso primario. Cuando Freud pensó el sueño, ¿se acuerdan? Lo comparó con un rebus, con un jeroglífico. Es una escritura que es necesario descifrar a partir de una combinatoria de signos, que son arbitrarios, porque no siempre el signo representa lo mismo,
sino depende del signo con el cual esté acompañado, es que va a cambiar su significación. Por eso, a partir de Saussure, podemos pensar este representante-representación más como un trabajo del significante. Porque se acuerdan que cuando digamos, aparece esta cuestión de los jeroglíficos y del desciframiento, del trabajo de Champollion, cuando encuentra, lo hemos conversado, me parece, la piedra Rosetta, lo que intenta su desciframiento, lo que lo orienta a Champollion no es algo que tiene específicamente una traducción. No es que va traduciendo, lo vimos en el sueño, elemento por elemento y le va dando una significación fija, sino que la significación, Champollion se apoya en el nombre propio, en Cleopatra. Era un jeroglífico, un escrito que hablaba sobre Cleopatra, y como todos sabemos, los nombres propios no tienen una traducción necesariamente. Entonces, descubre entonces que no es la imagen la que le va a dar la pista, porque la misma imagen puede alcanzar una significación diversa de acuerdo a la combinatoria. No es la imagen, decíamos en el sueño, tomarlo como un jeroglífico, no como un valor pictórico, sino como una pictografía, grafía, escritura en imágenes, como hacemos con la escritura, que los distintos fonemas, de acuerdo a lo que le antecede o le sucede, a continuación, van a tomar distintas significaciones. De la misma manera que hay vocablos que también, de acuerdo al lugar que tienen, bueno, esto ustedes lo vieron ya en lingüística, de acuerdo al lugar que tienen en una oración, van a tomar distinta significación. Y Freud, cuando lo vemos trabajar, trabaja con esta equivocidad del lenguaje. Entonces, para Freud, la imagen no tiene un valor visual. La representación cosa no es la imagen de la cosa. Para Freud, la imagen se forma con múltiples elementos que se combinan. Y si ustedes ven en el apéndice, se van a encontrar con un diagrama, donde aparece la imagen sonora, el elemento sonoro y el elemento visual, y en esta relación va a aparecer la posibilidad de la palabra. Pero cada uno de esos elementos está conformado, combinado por muchos otros. A ver si lo tenemos aquí, eso está en apéndice palabra y cosa, el dibujito apéndice palabra y cosa, y dice que para conformar la palabra necesitamos esta relación entre la imagen sonora y la imagen visual, que nos va a dar la idea del significado, cuando hay allí una relación, pero que esta relación puede romperse. Freud allí lo trabaja en las afasias. Pero que la imagen sonora, que lo que vamos a considerar como la palabra hablada, lo que para Lacan va a ser después el significante, la palabra dicha, va a conformarse por distintas imágenes, imagen de lectura, de escritura, imagen motriz. Y en cuanto a la imagen visual, también aquí vamos a ver que hay un registro de varios elementos y que estas asociaciones que van a conformar lo visual tiene múltiples elementos, la acústica, táctil, y esto queda abierto, ¿sí? Queda abierto como si dijéramos allí Freud no cierra. Habíamos dicho antes, quería volver un poco sobre esto, digamos, para pensar esto que estamos diciendo, digamos, ¿no? Que para Freud no es que el inconsciente sea visual y el preconsciente consciente sea lexical, ¿no? No es que el inconsciente sea más primitivo y el preconsciente sea acústico y evolucionado. Si vemos desde los inicios de la metapsicología,
que Freud no lo trabaja de esta manera. Dice que en la diferencia entre el sueño y la esquizofrenia, para ver esto, dice que cuando algo se altera en la esquizofrenia, esto tiene que ver con las palabras mismas. Estas palabras que serían, en principio, propiedad del preconsciente, pasan a ser objeto de elaboración por parte del proceso psíquico primario. En cambio, en el sueño, no son las palabras mismas las que son trabajadas como representación cosa, sino que hay una regresión tópica hacia aquellos elementos a que las palabras fueron reconducidas. Hay como un trabajo de regresión, de volver a los lugares o las huellas de las cuales las palabras han derivado. No es la palabra en sí la que va a ser, no es la representación palabra la que va a ser trabajada en lo inconsciente, sino que va a haber una regresión tópica. Porque para que haya una regresión tópica, ese elemento que era preconsciente-consciente y que era capaz de conciencia, tendríamos que vaciarlo de sentido, quitarle esa posibilidad, esa ligazón preconsciente-consciente, desinvestirlo, sustraerle esa ligazón de lo preconsciente-consciente para que pueda caer en lo inconsciente y ser tratado, como en los sueños, en los lapsus, para que pueda ser tratado como representación cosa. Habría como que vaciar a esa representación preconsciente de su condición casi preconceptual, de estar casi ligada a la idea del sentido, del concepto, de vaciarla de esta capacidad, de esta ligazón, para llevarlo como significante elemento apto para la combinatoria, ¿sí? Como si tuviéramos que despojar, este sería el camino inverso a lo que decíamos antes, ¿no? De cómo pasa una representación del sistema inconsciente al preconsciente consciente. O sea, para que pase del preconsciente consciente a lo inconsciente, la vuelta, la regresión que se produce en el sueño, tendríamos que despojar a la representación palabra de esta condición cercana a la significación para que pueda ser reconducida y trabajada como representación cosa. Este trabajo sobre las representaciones en la esquizofrenia no se da. No hay regresión tópica. Se aplica el proceso primario sobre el mismo material de la representación palabra. No se desarma, digamos, no se pierde ese enlace. Por eso Freud dice, nos alerta, en la psicosis no hay metáfora. Y dice, vamos a ir terminando con esto, para ver cómo termina con esta cuestión de las tres hipótesis. Dice en la página 198, dice así, de golpe, cuando está trabajando, digamos, esta cuestión del lenguaje de la esquizofrenia. Hay otro ejemplo, antes que me olvide, que sería interesante que lo lean, y es cómo diferencia el lenguaje de órgano con respecto a la neurosis obsesiva, ¿no? Como en la neurosis, en algún momento, no sé si leyeron el texto, ¿no? Pero dice, como un pequeño hoyo en la cara, este paciente esquizofrénico, lo puede tomar como alguna referencia, qué sé yo, a la castración, como que de donde salta algo es todo lo mismo, ¿no? Como hay allí. Y como que en el obsesivo, en la neurosis, digamos, siempre se mantiene, digamos, aunque haya sustitución de un elemento por otro, siempre se mantiene alguna referencia al sentido. Digamos, no va a sustituir tan groseramente una cosa por otra, ¿sí?
lo dice así, a ver, si nos preguntamos en qué confiere la formación sustitutiva en la neurosis a lo que pasa al síntoma en la esquizofrenia, que no sé si sería un síntoma, es más una estructura, bueno, su carácter extraño es la predominancia de la referencia a la palabra sobre la referencia a la cosa. Y dice así, porque para eh, acá entienden la formación diverge como que en la esquizofrenia podríamos decir, bueno, un agujero es un agujero, pero bueno, un agujero, por ejemplo, cuando en algún momento el paciente abre una media y hay un montón de agujeritos, bueno, un agujero es un agujero, pero la neurosis no lo tomaría eh, como, un, eh, como un sustituto de una vagina, por ejemplo, cuando hay una infinidad de agujeritos mínimos, ¿no? El sustituto en la expresión lingüística de la esquizofrenia fue prescrito por la semejanza de la expresión lingüística, no por el parecido con la cosa, digamos. Ahí hay una predominancia del lenguaje, de la palabra. La palabra ha sido distorsionada y ha tomado, sin metáfora, un agujero es un agujero, no hay metáfora. Un agujero es siempre un agujero. O sea, el ínfimo y múltiple agujero de una media de red que ustedes abren a un único agujero como puede ser la vagina, ¿no? Entonces, esto no se daría en la neurosis, ¿no? Buscaría otros sustitutos. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del sustituto decíamos que tuviera alguna relación lógica con el representante reprimido? No es arbitrariamente cualquiera, ¿eh? Lo va así a reemplazar, a sustituir y va a ser el lugar donde pero alguna conexión lógica siempre tiene que tener. Bueno, vamos a terminar con esto. Dice, de golpe creemos saber ahora dónde reside la diferencia entre una representación consciente y una inconsciente. Ellas no son diversas transcripciones del mismo contenido en lugares psíquicos diferentes, ni diversos estados funcionales de investiduras en el mismo lugar, sino que la representación consciente abarca la representación cosa más la correspondiente representación palabra, de este enlace que habíamos dicho, de esta sobreinvestidura. Y la inconsciente es la representación cosa, es decir, es un trabajo regido por el proceso primario exclusivamente. A la representación preconsciente le tenemos que agregar el trabajo del proceso secundario. Entonces, el sistema inconsciente contiene las investiduras de cosas, de los objetos, que son investiduras de objetos primeras y genuinas. El sistema preconsciente nace cuando esa representación cosa es sobreinvestida por el enlace con las representaciones palabras que le corresponden. O sea, ya en el sistema preconsciente hace una correspondencia, que no es unívoca, pero hay una idea de una correspondencia, de alcanzar, de alguna manera funciona en el, a ver, funciona no solamente con condensación y desplazamiento, con la representación cosa, sino que va a aparecer la idea del sentido y de la lógica formal, trabajada con la legalidad de lo preconsciente, en la representación cosa más la representación palabra. Así lo dice, tales sobreinvestiduras, para que podamos tener representación preconsciente, podemos conjeturar, son las que producen una organización psíquica más alta y posibilitan el relevo del proceso primario por el proceso secundario, que gobierna en el interior del preconsciente. Ahora podemos formular, sabemos que no hay necesariamente un relevo, ¿no? Pero bueno, hay allí un
de proceso primario y proceso secundario, sino un ajuste que hace el proceso secundario sobre la búsqueda del placer que tiene el proceso primario. Podemos formular de manera precisa eso, podemos conjeturar que estas sobreinvestiduras son las que producen una organización psíquica más alta, allá lo leí, posibilitan el relevo de un proceso por otro. Ahora, podemos formular de manera precisa eso que la represión, escuchen, rehúsa a la representación rechazada. Eso que la represión le quita, le rehúsa a la representación rechazada. ¿Qué le rehúsa, qué le quita para que esa representación no sea más capaz de conciencia y caiga en el inconsciente? ¿Qué le quita la represión? La represión le quita, dice, la traducción en palabras, que debieran permanecer enlazadas con el objeto. Hay allí algo que se corta. Un lazo, un enlace que se va a cortar. O el acto psíquico no sobreinvestido. Se quedan entonces atrás, esto de atrás no me gusta, en el interior tampoco, del inconsciente. Podríamos decirlo más ajustadamente, se quedan como trabajando estas representaciones a la cual la represión le rehúsa la traducción en palabras, se quedan trabajando en lo inconsciente, más que atrás o qué sé yo. Y para que alcancen la posibilidad de preconsciente-consciente es necesario esta sobreinvestidura, este enlace, habíamos dicho, que le ofrece la representación palabra a la representación cosa. Que la representación palabra la ordena o la configura o la organiza de acuerdo a cierta idea de sentido y cierta idea que gobierna en el sistema preconsciente-consciente de la lógica formal abstracta. Bueno, a ver, espero se haya escuchado bien. Hasta aquí la clase. Ahora pasamos a las preguntas.